faltando la estabilidad psicológica requerida. Esas fueron las 5 palabras que mi propio hermano eligió para ejecutarme. Mi nombre es Bonda Heath y esto no era una sala de tribunal. Era la cabina de primera clase del vuelo 1128. El dedo manicurado de Kalin descansaba sobre la frase destacada en el documento legal entre nosotros. El veredicto oficial de que todo mi trabajo en la vida, mi servicio como piloto militar, no era más que un síntoma de un carácter defectuoso. No, solo quería desheredarme. Quería aniquilar mi legado, pero confundió mi quietud con rendición. Si alguna vez has sentido ese dolor de ser completamente desvalorizado por alguien que debería haber estado de tu lado, necesito que hagas 2 cosas simples por mí ahora mismo. Primero, presiona el botón de me gusta para saber que entiendes este sentimiento. Segundo, ve a los comentarios y escribe una sola palabra, guerrero. Solo esa palabra, escribe guerrero. Si crees que esto no fue el fin de mi historia, sino el comienzo de mi lucha, y para entender esa guerra necesitas saber que comenzó en las consecuencias inmediatas de otra. El funeral de nuestro padre. El aire reciclado en la cabina de primera clase era una manta estéril que no hacía nada para sofocar la tensa toxicidad que irradiaba del asiento a mi lado, fuera de mi ventana. Las afiladas cumbres cubiertas de nieve de la cordillera Cascade eran un majestuoso y silencioso reproche a la mezquindad que se desplegaba dentro de este tubo de aluminio. Me concentré en sus bordes afilados, tratando de tomar algo de su fuerza. Kalin, en su traje de bio, ajustó el nudo de su corbata de seda. Un pequeño gesto de un hombre completamente a gusto con su propia crueldad. Hizo una seña a la azafata, pidiendo un whisky de Malta con un movimiento de su muñeca. Estaba actuando y yo era su audiencia cautiva. Papá estaría tan decepcionado de verte así, Bonda, comenzó. Su voz una baja y pulida arma. Giró el líquido ámbar, los cubos de hielo chocando como monedas, desperdiciando tu juventud en un juego militar sin sentido, solo para terminar volando comercial como una plebeya. Dio un delicado sorbo, una sonrisa perfecta asomando en sus labios. Pero luego, ya estás acostumbrada a no ser bienvenida, ¿verdad? Incluso en el funeral de tu propio padre. El ácido familiar de una furia controlada ardió en mi garganta. No me giré hacia la ventana. No le di la satisfacción. Lo llamó un juego. Yo lo llamé una vida con propósito. Pero en su mundo de adquisiciones apalancadas y tomas hostiles, el propósito solo se medía en signos de dólar. En sus ojos. Simplemente había desperdiciado mi tiempo. Soltó un suspiro condescendiente. Supongo que estás acostumbrada a estar afuera mirando hacia adentro. Luego sacó su arma principal, no una pistola, sino algo mucho más dañino en su mundo. El papel. El portafolio de cuero ya estaba abierto, esperando. Su dedo. Con el anillo de sello de nuestro padre, un anillo, que había reclamado antes de que el cuerpo estuviera siquiera frío, tocó la línea de texto destacada en un amarillo enfermizo. Aquí, dijo, inclinándose. Su voz bajando a un susurro conspirador que de alguna manera era más insultante que un grito. Es del memorándum final para el fideicomiso. Faltando la estabilidad psicológica requerida para manejar activos complejos. Todo el equipo legal de papá lo firmó. Allí estaba el disparo mortal. No una explosión emocional, sino una ejecución legal fría. Toda mi vida, mi carrera, el mismo núcleo de quien era. Una piloto cuyo mente era su activo más valioso. Había sido reetiquetada. No era competente. No era disciplinada. Estaba inestable. La palabra estaba diseñada para invalidar todo lo que había logrado. Convirtiendo mi fortaleza en una debilidad descalificante, el aire en mis pulmones se convirtió en plomo. Esto no era solo acerca de dinero, esto era acerca de borrar. Cada instinto afinado por años de entrenamiento gritaba para que respondiera. Pero la piloto en mí, la mujer que sabía que los momentos más críticos requieren calma absoluta, se hizo cargo. Sin una palabra, metí la mano en mi bolso y saqué mi libro de bitácora. Era un simple cuaderno de tapa dura negra. Un hábito de mi tiempo como piloto de pruebas. Lo abrí a una página nueva, destapé mi pluma fuente y con una mano que no temblaba, anoté los detalles. Fecha, vuelo 1128, CDA. Luego escribí sus palabras exactamente como las dijo, poniéndolas entre comillas. Faltando la estabilidad psicológica requerida, mi propio grabador personal de caja negra, Kalin observaba, una lenta y despectiva sonrisa extendiéndose en su rostro. Él no vio esto como un acto de desafío, sino como un gesto patético e impotente. Todavía esa inútil toma de notas, se burló, sacudiendo la cabeza como si sintiera lástima por una niña delirante. ¿Crees que esos garabatos pueden enfrentarse a un pelotón de abogados de DC? Despierta, Bonda. Esta guerra ya había terminado, antes de que siquiera comenzara. Se recostó, triunfante, tomando un largo y lento sorbo de su whisky. La condescendencia en sus ojos era absoluta.
Pensaba que esto era un juego de abogados y contratos. No entendía. Esta pluma en mi mano. Esta era mi arma. Este libro era mi campo de pruebas. Esto no. Se trataba de sentimientos. Se trataba de pruebas. Se trataba de hechos. Y los hechos, sabía, tenían un poder propio. Fue en ese preciso momento de su suprema confianza que el mundo se fracturó. Un estallido ensordecedor, un sonido explosivo y crudo de metal fallando catastróficamente, estalló desde el ala derecha. Era un sonido que conocía íntimamente de las simulaciones. Pero oírlo en la realidad era un terror completamente diferente. Toda la estructura del avión fue sacudida por un violento estremecimiento, quebrando huesos. Un segundo impacto, un rechinido enfermizo de metal desgarrado, siguió inmediatamente. El avión se inclinó en un giro aterrador, desgarrador hacia la derecha. El vaso de Kalin salió disparado de su mano y se rompió contra la pared de la cabina, desde detrás de la cortina. Una ola de gritos puros y animales nos envolvió, las máscaras de oxígeno se desplegaron, cayendo del techo en una danza caótica y oscilante. Las luces de la cabina parpadearon, se apagaron y luego volvieron a encenderse con un tenue resplandor de emergencia. Observé la transformación en el rostro de mi hermano. La arrogancia, la soberbia, la crueldad pulida, todo eso fue barrido, como si fuera arena en un nanosegundo. Reemplazado por el blanco y primitivo miedo de un hombre que acababa de ser recordado de que todo su dinero y todos sus abogados no podían negociar con las leyes de la gravedad. Giró la cabeza hacia mí, con los ojos abiertos y suplicantes. La máscara cuidadosamente construida del poderoso Kalin Heath había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un hombre aterrorizado atrapado en una caja que caía. Por primera vez desde que éramos niños, me miró, no con desprecio, sino con una desesperada y silenciosa pregunta. Y la piloto en mí la respondió. El juego estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. La máscara de oxígeno amarilla colgaba ante mi rostro, un péndulo marcando los segundos en nuestra caída hacia el caos. Mi entrenamiento me gritaba que me la pusiera para asegurar mi propia supervivencia antes de ayudar a los demás. Pero no lo hice. Durante un momento congelado. La vista de ella activó un tipo diferente de recuerdo, un tipo diferente de asfixia. Me hizo retroceder en el tiempo hasta una fresca tarde de otoño en Georgetown. Hasta la primera vez que realmente no pude respirar en mi propio hogar. Tenía 17 años. Y la carta de aceptación de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se sentía como un boleto al cielo, una validación de un sueño que había guardado en secreto. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con pura alegría mientras irrumpía en la sala principal, donde mi padre, un poderoso senador, y mi hermano Kalin estaban discutiendo estrategia política. El aire estaba cargado con el aroma de cuero, viejo y ambición. Papá, fui aceptada, anuncié, temblando la carta en mi mano. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su copia del Wall Street Journal. ¿Fuiste aceptada dónde?, preguntó. Su tono ausente, distraído. En la Academia de la Fuerza Aérea. Una risa aguda y ladrante cortó la habitación. Era Kalin. Oh, Bonda, honestamente, se burló, mirándome de arriba abajo como si fuera algo desagradable que había encontrado en su zapato. ¿Qué vas a hacer? Volar aviones de papel. Esta familia construye legados con intelecto, no con músculo. Mi padre suspiró entonces, un sonido de profunda fatiga, y finalmente dobló su periódico. Me miró, sus ojos desprovistos del orgullo que tanto ansiaba. Bonda. Estoy orgulloso de tu determinación. Pero Kalin tiene un punto. Este no es nuestro camino. Sus palabras, tan calmadas y despectivas, robaron el aire de mis pulmones de manera más efectiva que cualquier cabina despresurizada podría haberlo hecho. Este no es nuestro camino. En ese momento, entendí que yo era una desviación, una tangente defectuosa de la gran trayectoria de leyes, política y poder. Mi mente. Una turbulenta cascada de recuerdos saltó hacia adelante, aterrizando en 2 graduaciones, escenificadas en un brutal y nítido contraste. La de Kalin en la Facultad de Derecho de Georgetown fue uno de los eventos sociales más importantes de la temporada en DC. Mi padre pronunció un discurso exaltado sobre el brillante futuro de la dinastía Heath. Su voz retumbaba con orgullo. El regalo de graduación de Kalin fue un Porsche 911 plateado brillando bajo el sol de la tarde. 2 años después, me encontraba en los terrenos de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs. Mi uniforme de servicio azul, impecable y pesado con el peso de mi logro. Mi padre fue el único que vino. Se sentó cerca del fondo y pude verlo contestando llamadas durante casi toda la ceremonia. Cuando finalmente lo encontré en la multitud que se dispersaba, me dio una breve y torpe palmada en el hombro. Bien hecho, tu madre estaría orgullosa. Hizo una pausa, su mirada ya desviándose hacia la salida. Ahora, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo real?
ninguna fiesta, ningún regalo. Solo una pregunta que me vació por dentro. Eso pintó mis 4 años, de esfuerzo y sacrificio incansables como un desvío temporal, una locura juvenil. Ese fue el día en que dejé de buscar su aprobación y comencé a buscar mi propio horizonte. Pero incluso en la tormenta de estos recuerdos dolorosos, apareció un solo punto de luz. Mi tío Robert. El hermano menor de mi madre, era ingeniero, de la NASA, un hombre callado y brillante con ojos amables que vio el fuego en mí cuando todos los demás veían un problema. Ya no estaba. Se lo llevó el cáncer años atrás, pero su voz resonó en mi mente con perfecta claridad. Una vez me llevó al Museo Nacional del Aire y el Espacio para pararnos frente al Espíritu de San Luis. Ese frágil avión plateado que llevó a Charles Lindblad a través de un océano. ¿Ves eso, Bonda?, había dicho, su voz un cálido contrapunto al silencio cavernoso del museo. Para volar el Atlántico solo. Una persona no solo necesita un avión. Necesita una creencia inquebrantable de que está en lo correcto, incluso cuando todo el mundo dice que está equivocada. Me miró. Tu familia quizás no lo entienda. Ellos miran al suelo. Tú miras al cielo, pero el cielo lo entiende. El cielo no juzga. Bonda, solo exige coraje. Esas palabras se convirtieron en mi norte verdadero. La brújula interna que me guió, a través de cada desprecio, cada desestimación, cada victoria solitaria. Fueron la razón por la que podía sentarme aquí ahora, en una aeronave fallando y sentir no pánico, sino una extraña calma enfocada. Luego, la última y más venenosa memoria inundó mi mente, la que explicaba la frialdad en los ojos de Kalin hace solo unos momentos. Era del pináculo de mi carrera, me habían seleccionado para el programa de pilotos de pruebas de la próxima generación de jets de combate. La élite de la élite. Pero una evaluación psicológica rutinaria me marcó. El informe utilizó una vaga e insidiosa frase, potencial para inestabilidad bajo presión no cinética sostenida. Era jerga burocrática, sin sentido en la práctica, pero una sentencia de muerte en papel. Detuvo mi carrera, sacándome de la trayectoria que había trabajado toda mi vida para lograr. La decepción fue un peso físico, un sudario que cargué durante años. Nunca lo entendí. Mis evaluaciones de desempeño fueron impecables. Mis registros de vuelo eran impecables. Era un fantasma en mi expediente con el que nunca pude luchar. Hasta que años después, un amigo en ciberseguridad, haciéndome un favor, desenterró la aterradora verdad. Esa única frase dañina no había sido el hallazgo principal del psicólogo, había sido una nota menor sacada de contexto, y había sido filtrada, de alguna manera. Kalin había obtenido una copia de esa evaluación y la había canalizado a los socios legales de mi padre. Era su póliza de seguro, una prueba para guardar en reserva, demostrando mi inestabilidad y solidificando su posición como el único heredero sensato de la fortuna Heath. No solo me vio caer. Él lo había planeado. Las palabras que me escupió, justo antes de la explosión, faltando la estabilidad psicológica requerida, no fueron solo un insulto, fueron la culminación de una traición que había estado fermentando durante años. Un largo, paciente acto de sabotaje. Ese conocimiento no solo me hirió, me rehízo, quemando los últimos vestigios de esperanza de reconciliación familiar, y dejando atrás algo más duro, algo más frío, algo listo para la lucha que estaba por venir. En medio del caos del vuelo 1128, mientras el avión se sacudía y crujía, mi mente se retiró al único lugar que conocía para encontrar orden en la confusión. El crisol que me había forjado. La cacofonía de los gritos de pánico se desvaneció, reemplazada por el familiar rugido controlado de un motor a reacción en el alto desierto. Base de la Fuerza Aérea Edwards, Mojave. Este era mi santuario. Mi forja. Aquí, no había insultos pulidos ni juegos de poder pasivos agresivos. Solo existía la brute honesta física del vuelo. Había fuerzas G que amenazaban con arrancar. La conciencia de tu cráneo y decisiones que debían tomarse en un abrir y cerrar de ojos, donde la única moneda era la competencia. Recordé las interminables noches pasadas en el simulador de vuelo, una caja claustrofóbica que olía a ozono y café rancio. Una y otra vez corrí escenarios de fallos, incendios en los motores, fallos hidráulicos, daños estructurales catastróficos, hasta que mis manos y pies se movían por puro instinto, una extensión física de la voluntad moribunda de la máquina. Mientras Kalin asistía a cócteles en DC, intercambiando cortesías y coleccionando capital político, yo aprendí a recuperarme de un giro plano a 40,000 pies, mientras él hacía relaciones públicas. Yo construía una fortaleza de disciplina y conocimiento dentro de mí. Mi familia lo llamaba un desperdicio, una obsesión extraña y poco femenina, pero sabía con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos, que era la única manera de sobrevivir en su mundo. Tenía que ser tan buena en el mío que nunca más pudieran desestimarme. Ese camino exigía sacrificios que ellos nunca comprenderían.
La moneda de mi carrera era el tiempo. Y lo gastaba sin medida. Me perdí la boda de mi primo. Me perdí el cumpleaños número 60 de mi madre. Me perdí la Navidad, el Día de Acción de Gracias y la Pascua. Cada ausencia era un pequeño corte, un recordatorio de la brecha que se ampliaba entre mi vida y la de ellos. Las llamadas telefónicas a casa eran campos minados de culpa, inevitablemente. Escuchaba la voz de Kalin de fondo, suave y envenenada. Todos están aquí, Vonda, otra vez, decía. Lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera claramente. Espero que estés divirtiéndote con tus juguetes. Nunca vieron el otro lado de esa moneda. Nunca me vieron comiendo una solitaria cena de acción de gracias en una bandeja de plástico en un comedor cavernoso y vacío. Las luces fluorescentes zumbando sobre mí. Nunca vieron las largas noches de insomnio antes de un vuelo de prueba de alto riesgo. Mi estómago retorciéndose con un frío temor profesional. Solo veían mi ausencia y la interpretaban a través de la única lente que tenían. Egoísmo, indiferencia. Esa profunda y aislante soledad era una carga más pesada que cualquier prueba de resistencia física que la Fuerza Aérea pudiera idear. En los momentos de quietud, a veces tomaba una copia de Endeans, la historia de Shackleton sobre su increíble viaje. Leí sobre su absoluta negativa a rendirse ante el hielo antártico. Su incansable impulso por traer a sus hombres a casa contra probabilidades imposibles. Su historia se convirtió en una silenciosa compañera, un testamento al hecho de que la supervivencia a menudo es un asunto solitario y poco glamoroso. La validación que anhelaba nunca vino de un código postal de Washington, D.C. Vino del agrietado y castigado asfalto de la línea de vuelo. Recordaba a mi jefe de tripulación, el sargento Martínez. Un hombre de pocas palabras y profunda competencia. Su aprobación era el estándar de oro. Después de un vuelo de prueba particularmente angustiante, una falla en el tren de aterrizaje que casi me hizo raspar la pista con el vientre del jet. Regresé por rodaje, empapada en sudor frío, con mi adrenalina finalmente cediendo al agotamiento. El sargento no dijo mucho. Simplemente me encontró en la escalera, me entregó una botella fría de agua y me dio un breve asentimiento. Buen aterrizaje, Fentam, dijo. Su voz áspera. Nos mantuviste empleados por otro día. Fentam, mi señal de llamada. En esa sola palabra, dicha con el respeto ganado de un hombre que confiaba en mí con la vida de su equipo. Encontré más validación que en toda una vida de alabanzas vacías de mi padre hacia Kalin. Fue un reconocimiento basado en la acción, no en la línea de sangre. En una solitaria nochebuena, atrapada en el deber en una base remota de Nevada. Llegó un paquete para mí al puesto de mando. No era de mi familia. Era del sargento y la tripulación de mantenimiento. Dentro había un recipiente con galletas caseras y una simple tarjeta escrita. Mano, para Fentam, gracias por siempre traernos a casa a salvo. Ese pequeño acto de bondad de la familia elegida significó más que cualquier Porsche que pudiera haber recibido. Mi libro negro de bitácora, no. Nació de un deseo de venganza. Comenzó como un mecanismo de supervivencia. Empezó después de la traición más profunda. Después de que Kalin hubiera convertido en arma mi evaluación psicológica. Entonces me di cuenta de que las palabras podían ser distorsionadas, los recuerdos podían ser manipulados, pero el registro escrito era inmutable. La primera entrada sistemática vino después de una llamada telefónica con mi padre. Estaba pasando dificultades económicas y él había prometido, en un raro momento de aparente empatía, investigar la posibilidad de liberar fondos de un pequeño fideicomiso que mi madre me había dejado. Una semana después, Kalin me llamó. Su voz era fría, despectiva. Papá dice, malinterpretaste la conversación. No lo molestes con estos problemas tan triviales de nuevo. La mentira era tan flagrante, tan audaz, que me dejó sin aliento. Me estaban diciendo que mi propia memoria, mi propia audición, estaban equivocadas. Esa noche, sentada sola en mi apartamento espartano, abrí el cuaderno. Escribí la fecha y la hora de mi llamada con mi padre. Escribí sus palabras exactas. Luego registré los detalles de la llamada de Kalin. Su frase exacta. El acto de escribirlo fue un ancla, fue una declaración silenciosa. No estoy loca, no, estoy recordando mal. Esto sucedió. El libro de bitácora se convirtió en la prueba definitiva de mi propia cordura. Un testamento silencioso contra el gaslighting. Una caja negra preservándola. Verdad en una familia decidida a borrarla. A través de la cacofonía de las alarmas chillantes y los gritos de los pasajeros. Otro sonido cortó el ruido. Una voz que no era parte del caos, sino un desafío directo a él. No estaba destinada a los pasajeros. Se transmitió por los canales internos. Clara. Urgente y militar en su precisión. Consigan a Fentam de la fila 9 aquí arriba. Repito, consigan a Fentam a la cabina de vuelo ahora. Me congelé. Fentam, mi señal de llamada.
Un nombre que pertenecía a un fantasma. Una versión de mí que creía que estaba enterrada hace mucho tiempo bajo los años de desestimación de mi familia. Oírlo pronunciado como una orden en este ataúd metálico no fue solo un shock, fue un despertar. Un choque de electricidad, de alto voltaje que silenció el ruido en mi propia cabeza y trajo el mundo a un enfoque agudo y repentino. Kalin, su rostro de un pálido tono blanco, me agarró del brazo. Su agarre, generalmente tan compuesto, ahora era un vicio desesperado y aplastante. Siéntate, Bonda. No te atrevas a moverte, siseo, su voz quebrada por un terror que no podía ocultar. Solo harás las cosas peor. No sabes volar estas cosas. Por primera vez en todo el día. Me giré y encontré su mirada aterrada. Los años de práctica en el silencio, de soportar su condescendencia como una táctica de supervivencia, cayeron como una capa descartada. Deliberadamente, metódicamente, quité sus temblorosos dedos de mi brazo. Mi voz, cuando hablé, era tan calmada y firme como el horizonte en un día claro, un contraste tajante con su pánico desmoronándose. No hoy. Kalin, con un clic decidido que pareció resonar como un disparo en la tensa cabina, desabroché mi cinturón de seguridad. Fue mucho más que el simple acto de levantarme. Fue el acto de elevarme después de 2 décadas de ser rechazada. Devaluada y sistemáticamente desestimada. Fue una resurrección. El pasillo se sacudió violentamente, mientras el avión temblaba de nuevo. Pero mis pies encontraron su lugar en el suelo que se tambaleaba. Mi centro de gravedad, un sentido afinado por años de gestionar plataformas inestables a velocidades supersónicas, me mantuvo firme. Los rostros de los otros pasajeros se volvieron hacia mí. Un mar de confusión, miedo crudo y una esperanza desesperada que comenzaba a surgir. Al otro lado del pasillo, un niño pequeño, no mayor de 10 años, me observaba con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Su madre lo acercó a ella, su cuerpo sirviendo de escudo contra el horror que se desplegaba, mientras daba mi primer paso decidido hacia adelante. Una jefa de cabina, con el rostro pálido, pero su expresión compuesta, se interpuso en mi camino, extendiendo su brazo. Una ejecución de protocolo de emergencia del libro de texto. Señora, necesito que regrese a su asiento inmediatamente. No discutí. No expliqué mis calificaciones. Simplemente sostuve su mirada. En mis ojos. No veía una pasajera histérica. Ella veía lo que mi padre y mi hermano se habían negado a reconocer durante toda mi vida. Vio la autoridad tranquila e inquebrantable, el absoluto enfoque gélido. Toda una vida de entrenamiento que me había preparado para este exacto momento catastrófico. Su entrenamiento profesional le gritaba que me forzara a regresar a mi asiento. Pero sus instintos humanos, la parte de ella que podía reconocer la competencia bajo presión, vio una solución. Después de un latido que se estiró como una eternidad. Vi el conflicto resolverse en sus ojos. Ella dio una breve y casi imperceptible señal de asentimiento. Bajó su brazo y se apartó, despejando mi camino hacia la cabina de vuelo. Al pasar junto al niño y su madre, lo escuché susurrar, su pequeña voz llena no de miedo, sino de asombro. Mamá, ella parece como la Capitán Marvel. Ese pequeño e inesperado destello de luz. La pura y sencilla creencia de un niño me fortificó. Más de lo que él podría saber, la puerta de la cabina, que para mí siempre había representado un umbral sagrado, una entrada a un mundo al que verdaderamente pertenecía, se abrió de golpe. La escena dentro era un caos controlado. Luces de advertencia rojas y ámbar parpadeaban a través del panel. Una frenética y silenciosa disco de la inminente condena. Las alarmas sonaban en un coro imparable y enloquecedor de tonos que se superponían. Advertencias de pérdida de sustentación, alertas de altitud. Sirenas de fallo de motor. El agudo olor a plástico quemado y ozono de los componentes eléctricos cortocircuitados colgaba denso y asfixiante en el aire. El capitán, un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso pegado a su frente por el sudor, luchaba con el yugo. Sus nudillos blancos, mientras usaba todas sus fuerzas para evitar que la aeronave averiada entrara en una espiral mortal. El primer oficial estaba inclinado en su asiento, inconsciente o casi, su cabeza siguiendo los violentos movimientos del avión. Una víctima de la fuerza de la explosión inicial. El capitán levantó la vista cuando entré, sus ojos se agrandaron. Por un segundo con reconocimiento, seguidos por una ola palpable y profunda de alivio. «Tú, Fenton», gruñó, su voz tensa y rasposa por gritar sobre las alarmas. «Bonda Heath», respondí, mi voz cortando las palabras con la brevedad militar. «Piloto de pruebas retirada de la Fuerza Aérea. Estoy aquí para ayudar». No había tiempo para cortesías. Ni espacio para dudas. No pidió mis credenciales. No cuestionó mi presencia. Vio mi postura, escuchó la orden en mi voz y entendió. Movió la cabeza hacia el asiento vacío de copiloto. «Entra, coronel». Coronel. El rango que había ganado.
El título que Kalin nunca había usado. Oírlo pronunciado aquí, en este momento, de crisis definitiva por un compañero profesional que necesitaba mi habilidad, no mi nombre, fue la validación más profunda de mi vida, desde su asiento en la cabina de primera clase. Kalin observaba todo desarrollarse. Vio a la hermana que acababa de destrozar verbalmente, a la plebeya que había menospreciado, a la mujer que legalmente había declarado inestable. Caminar por el pasillo con un propósito inquebrantable. Vio cómo la tripulación se apartaba, para ella como si fuera una reina. Vio cómo la puerta de la cabina se abría y la tragaba por completo, y a través del canal de comunicación aún abierto. Escuchó la última orden respetuosa del capitán. Entra, coronel. La palabra lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Coronel. La verdad, tajante e innegable. Se estrelló contra el cuidadosamente construido edificio de su superioridad. Todo su mundo construido sobre el poder de la riqueza heredada. La jerga legal y una vida de desdén hacia mi camino elegido comenzó a fracturarse visiblemente. La hermana inconveniente, la nota al pie de familia. La liability psicológicamente inestable era ahora lo único que se interponía entre él y una aterradora caída libre final. Su vida y las de 200 otras almas ahora estaban en manos de la mujer que había pasado toda su vida tratando de destruir. El momento en que me deslicé al asiento del copiloto, el mundo fuera de la cabina dejó de existir. Los gritos, el miedo, el fantasma del rostro de mi hermano. Todo se disolvió en el ruido de fondo. Ya no era solo una piloto. Era una especialista en sistemas en un entorno hostil, y esta aeronave moribunda era mi paciente. Mis manos se movían con una precisión mecánica nacida de miles de horas de entrenamiento. Mis dedos danzaban por el panel de control, un borrón de movimiento. Silencié las alarmas no críticas, matando el caos auditivo que generaba pánico. Mis ojos escanearon la cascada de advertencias, triajeando los fallos, aislando los sistemas corruptos de los que aún podían salvarnos. Informe de estado, le dije al capitán, mi voz carente de emoción, un conducto puro para la información, el motor 2 se ha ido, gruñó. Luchando con el yugo, fallo completo y no contenido. Estamos perdiendo presión hidráulica. Mis ojos confirmaron su evaluación en la pantalla. La presión hidráulica ha bajado un 30% y sigue cayendo. Informé. Mi tono era corto y analítico. Estamos perdiendo rápidamente la autoridad de control. No solo estaba leyendo los números, estaba traduciendo el caos en datos accionables. El capitán me miró. Su expresión una mezcla de concentración sombría y respeto creciente. Ya no solo me veía como una oficial retirada, estaba presenciando a una maestra en su oficio. Los canales de control de tráfico aéreo civil serían un desastre saturado. Un atasco frenético de pilotos en pánico y controladores abrumados. Perder tiempo era un lujo que no teníamos. Mi mano se movió hacia un panel secundario, una pieza de hardware militar retrofiteada que la mayoría de los pilotos civiles nunca tocaban. Tecleé una larga cadena de código alfanumérico. Una secuencia que conocía tan bien como mi propio nombre. El panel parpadeó y cobró vida, abriendo un canal de comunicaciones seguro y cifrado. Era una línea de prioridad directamente al corazón del sistema nervioso defensivo de América del Norte. Mayday, Mayday. Mayday. Hablé por el micrófono del auricular. Las palabras eran formales y sorprendentemente calmadas. Este es el vuelo 1128 de American Airlines, señal de llamada Phantom, declarando una emergencia en vuelo. La respuesta fue inmediata. Sin pánico, sin confusión, solo la voz calma y profesional de un controlador de NORAD desde lo profundo del complejo de la montaña Cheyenne. Phantom. Aquí Cheyenne, te escuchamos 5x5. Hemos estado rastreando tu anomalía. Espera para recibir. Apoyo inmediatamente. Mi pantalla de navegación, que había estado parpadeando erráticamente, se estabilizó. Un flujo limpio y constante de datos comenzó a llegar. Patrones meteorológicos en tiempo real, mapas topográficos, destacando los corredores seguros, una lista priorizada de campos de aterrizaje de emergencia viables. En una sola acción. Nos había sacado de nuestro aterrador aislamiento y nos había conectado a la red de seguridad más revaste del planeta, por primera vez desde la explosión. Una fracción de control parecía posible. Fue en ese preciso momento de regreso de confianza cuando apareció el fantasma. Mi mano descansaba sobre una palanca de control. Un peso familiar y reconfortante, y luego, un recuerdo afilado e indeseado como un fragmento de vidrio, atravesó mi concentración. Vi la evaluación psicológica de hace años, la que había arruinado mi carrera. Vi la frase condenatoria en frías letras burocráticas, potencial para inestabilidad bajo presión no cinética sostenida, y luego, peor aún, el recuerdo de su descubrimiento.
El día en que finalmente vi la prueba de la traición de Kalin. Un correo electrónico reenviado a mí por mi contacto de ciberseguridad, de Kalin Heath al consejo legal de mi padre. Asunto, nuestra arma. El cuerpo del correo era breve. Señores, creo que esto será más que suficiente para hacer nuestro caso sobre el temperamento de Vonda. No solo usó mi momento de vulnerabilidad en mi contra. Lo nombró. Lo celebró, nuestra arma del movimiento de la cabina pareció desvanecerse. El estruendo de las alarmas se apagó. Todo lo que pude ver fue el rostro arrogante y triunfante de Kalin. Su voz, un susurro venenoso del pasado, resonó en mi mente. Mira. Papá tenía razón. No perteneces a este mundo. No puedes manejar la presión. Durante una fracción infinitesimal de segundo, mi mano se congeló sobre los controles. Duda. El demonio insidioso, con el que había luchado toda mi vida, se levantó del abismo. La voz sonaba tan razonable. Tan segura. Kalin tiene razón. ¿Y si me congelo? ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si fallo? Pero luego, otra voz surgió para enfrentarse a ella, más profunda, más fuerte. Era la voz áspera y directa de la coronel Vaipe Salavan. La legendaria piloto femenina que había expulsado a más cadetes de la escuela de pilotos de pruebas de Edwards que cualquier instructor en la historia. Fue ella quien me enseñó a volar prototipos a través del espacio aéreo restringido sobre el Área 51. Una mujer que trataba la física como una religión y el miedo como una distracción molesta. Estaba a punto de fallar en una simulación compleja, abrumada por la emoción, y ella se metió en los canales de comunicación. Su voz cortó mi pánico. El cielo no le importa tus sentimientos, Heath. Había gruñido. No le importa si estás asustada o enojada, o si tu hermano es un hijo de. Solo le importa tu siguiente acción. Ahora vuela el avión. Tomé una respiración profunda y estabilizadora. El aire reciclado fresco en mis pulmones, eché de mi mente la imagen de Kalin, aplastándola en un punto de polvo en la vastedad de mi responsabilidad. Esto no se trataba de él. No se trataba de demostrar que estaba equivocada o vengar el pasado. Esto se trataba de las 200 almas detrás de mí. Sus vidas colgaban de cada una de mis decisiones. Esto se trataba de la voz tranquila y profesional, de Norad esperando mi orden. Agarré el yugo, mis manos firmes una vez más. La duda había desaparecido, reemplazada por el frío y limpio fuego del propósito. Norad, aquí Fentam, dije. Mi voz resonando con una autoridad que no dejaba espacio para dudas. Reporté todas las opciones de aterrizaje viables inmediatamente. Fentam. Tenemos malas noticias. La voz de Norad era inquietantemente calmada. Un tono clínico y desapegado que de alguna manera era más aterrador que un grito de pánico. El análisis térmico muestra que el motor número 1 se está sobrecalentando de manera catastrófica. Los escombros de la primera explosión probablemente causaron un daño crítico en cascada. Proyectamos. Esperamos un fallo en cualquier momento. Las palabras flotaron en la cabina. Una sentencia de muerte emitida desde la seguridad de un búnker, en la montaña, a miles de metros abajo. Miré al capitán. Los últimos vestigios de color habían desaparecido de su rostro, dejando atrás una máscara gris y ceniza de total resignación. No necesitaba decir nada. Ambos sabíamos lo que esto significaba. No había respaldo para el respaldo. No quedaba nada. Y luego sucedió. Esta vez no fue un estallido, ni una sacudida. Fue un chasquido seco y definitivo, un sonido como una rama de árbol masiva rompiéndose bajo un peso imposible. Y luego, silencio, un silencio absoluto, profundo y totalmente antinatural. El último motor había muerto. El constante rugido que sostenía la vida, que había sido el fondo tranquilizador de toda esta pesadilla, simplemente desapareció, en un instante. Esta maravilla de 70 toneladas de ingeniería moderna se redujo a su verdad más básica y bruta. Era una roca, un pedazo de metal cayendo por el cielo. El único sonido era el agudo y delgado chillido del viento pasando por el fuselaje. Un sonido hambriento y depredador que parecía celebrar nuestra nueva impotencia. Cada sistema alimentado por los motores se apagó en un efecto dominó de fallos. Las pantallas de vuelo, nuestros ojos en la tormenta, parpadearon y murieron, dejándonos a ciegas. El indicador de presión hidráulica se desplomó a cero. Ahora éramos un planeador muy pesado y muy poco aerodinámico, sin poder, sin controles primarios de vuelo y con un suministro de esperanza que se reducía rápidamente. Estábamos cayendo. Y fue entonces cuando el demonio que vivía dentro de mí, el que mi familia había forjado, hizo su último y vil ataque. Durante 4 segundos, mi mente se quedó completamente en blanco. Fue un fallo total del sistema. No solo una vacilación. No un momento de miedo. Fue un vacío total y absoluto donde mi entrenamiento, mi experiencia, mi propia identidad solían estar. Y en ese vacío se precipitaron las voces.
Los fantasmas que había cargado conmigo toda mi vida. La risa burlona de Kalin, el suspiro decepcionado de mi padre. El frío texto clínico de la evaluación psicológica se fusionaron en un único rugido ensordecedor dentro de mi cráneo. Una sola palabra gritó desde el abismo de mis miedos más profundos y oscuros. Inestable, incompetente, fracaso. Podía ver mis manos descansando sobre el yugo, pero sentían como si estuvieran a kilómetros de distancia. Estaban desconectadas, eran apéndices inútiles pertenecientes a un extraño. Podía escuchar al capitán gritar mi nombre. Bonda, Bonda. Sube. Pero su voz era un eco distorsionado y distante proveniente de un abismo imposible. 212 almas, sus vidas balanceadas sobre el filo de una navaja. Y yo estaba congelada, completamente y absolutamente paralizada, justo como siempre dijeron que estaría. La profecía se había cumplido. Una ola de vergüenza nauseabunda y paralizante me inundó. Más pesada que cualquier fuerza G que hubiera conocido. Iba a fallarles a todos. Tenían razón todo el tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3. Toda mi vida había conducido a este momento y no era nada. Y en el cuarto segundo, en el momento más profundo y negro de esa parálisis, algo más se encendió. Comenzó como una pequeña chispa desafiante en la oscuridad congelada de mi alma. Y luego explotó en un infierno puro y ardiente. Era ira, una purificación primitiva y una furia incandescente. No. La palabra fue una detonación silenciosa en mi mente, una explosión que destruyó el coro de fantasmas. Malditos, no ganarán. No estaba gritando en voz alta. Pero el juramento fue lo más fuerte que jamás había oído. Fue una declaración de guerra forjada en el corazón de mi propio infierno personal contra los guardianes de mi propia duda. No me definirán. No hoy, no nunca. Mi padre, Kalin. Los burócratas sin rostro que habían estampado mi expediente con una sola palabra condenatoria. Habían construido una jaula psicológica a mi alrededor toda mi vida, ladrillo a ladrillo, insulto a insulto. Y en ese momento lo vi por lo que era, lo frágil y patético que era. Y me negué a morir en ella. Esta es mi cabina. Este es mi cielo. Y no me lo quitarán. La ira fue un desfibrilador para mi alma. Reavivó mi sistema. La pura y sin adulterar ira quemando a través de la niebla del miedo y la vergüenza como una antorcha de plasma. La sangre rugió de regreso a mi cabeza. Mis sentidos, que habían estado adormecidos y distantes, volvieron a funcionar. Más agudos y claros que nunca antes. Las voces se habían ido. Ya no escuchaba a Kalin. Ya no escuchaba a mi padre. Todo lo que podía oír era el viento, el crujido de la estructura del avión. Y el poderoso y constante ritmo de mi propio corazón. Un tambor de guerra que me llamaba a la batalla. Tengo el control, dije. Mi voz era una cosa áspera y rasgada, desgarrada por el grito interno, pero estaba marcada con acero. Acero puro. La Bonda, que se había congelado hace 4 segundos, había desaparecido. Ella murió en ese abismo. Una última víctima de una larga y amarga guerra. La persona que ocupó su lugar era alguien nueva, alguien que había mirado al vacío. De su propia autodefinición, vio la cara de su demonio y no parpadeó. Tiré del yugo, no con el toque delicado de una piloto, sino con la pura fuerza bruta de una sobreviviente, usando todo mi cuerpo. Cada onza de músculo y voluntad para luchar contra el peso muerto de la aeronave, lenta y quejumbrosamente como una bestia moribunda. La nariz del enorme avión comenzó a responder. Comenzó a elevarse. Yo estaba de vuelta. Renacida en el fuego de mi propia furia. Tecleé el micrófono, mi voz ahora clara y resonante con una autoridad absoluta, una autoridad que no venía de un rango, sino de un simple e indiscutible hecho, la supervivencia. Ned, aquí Fentham, ordené. Encuentra un terreno plano, una carretera, un campo. Cualquier cosa. Voy a aterrizar esta cosa. Ya no era la víctima de mi pasado. Ya no era la hija callada y bella que trataba de ganarse su lugar. Era la tormenta, con los fantasmas de mi pasado desterrados. La cabina se transformó. Ya no era una cámara de miedo. Era mi arena. Esta aeronave caída y impotente ya no era un ataúd metálico. Era un planeador sin poder y yo era su conductora. Una sinfonía de supervivencia estaba a punto de comenzar y cada acción debía ser precisa. Cada decisión perfecta. Capitán, vacíe combustible. Ahora, ordené, mi voz aguda cortando el silbido del viento. Necesitamos deshacernos de todo el peso innecesario. Mientras él iniciaba la secuencia, mi mente corría. Calculando. Necesito nuestra relación de planeo óptima. Cada segundo que podamos permanecer en el aire nos compra otro kilómetro en el suelo. Caemos en un ritmo. Una asociación perfecta nacida de la crisis compartida.
Él con sus décadas de experiencia en vuelos comerciales y yo con mi conocimiento especializado de la dinámica de vuelo extrema. Al principio, él volaba, sus manos luchando con los controles muertos, mientras yo traducía los complejos flujos de datos de NORAD en simples números accionables. Velocidad del aire, tasa de descenso. Rumbo. Luego, a medida que la tensión física y mental comenzaba a hacer su efecto, me miró, su expresión sombría pero clara. Era un excelente piloto. Pero planeando un avión comercial de 70 toneladas era un escenario tan lejos del ámbito de operaciones normales que pertenecía al mundo de los pilotos de pruebas y los locos. Asintió hacia el yugo. Es todo tuyo, coronel. Mi experiencia termina aquí. No era una admisión de derrota. Era un acto de profesionalismo y confianza supremos. Me estaba entregando el mando a la persona con la mejor habilidad. Tengo el avión. Respondí, mi voz un firme y formal reconocimiento. Mis manos se cerraron alrededor de los controles, y por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentí un sentido de pertenencia. Ya no volaba solo por los instrumentos. Volaba por el instinto. Por los miles de horas de experiencia grabadas en mi ser. Sintiendo los sutiles cambios en el flujo del aire sobre las alas, sintiendo los quejidos de la estructura, mientras la inducía a un descenso estable y controlado. Fentam. Tenemos una posible solución. Es una jugada arriesgada. La voz de Cheyenne Mountain crujió en mi oído, regresándome a la batalla estratégica. Hay un campo de aterrizaje de emergencia a gran altitud en Wyoming. Nombre en clave, High Mesa. Era un vestigio de la Guerra Fría. Un sitio de aterrizaje disperso para bombarderos B-52 desactivados en los años 80. Está en el límite absoluto de tu margen de planeo. Una imagen satelital apareció en mi pantalla. Auxiliar, un fantasma de otra era. Era una franja de concreto cruda, agrietada y desgastada, rodeada por millas de meseta vacía e implacable. Sin torre de control, sin luces en la pista. Sin equipos de bomberos y rescate esperándonos. Nada más que una larga franja plana de esperanza. Era hermosa. Confirmado, Cheyenne, dije sin dudar. Transmitan la elevación exacta de la pista, el rumbo y los datos del viento en superficie. Ahora. Justo cuando esa frágil esperanza comenzó a echar raíces, una llamada frenética irrumpió desde la cabina. Tenemos a un pasajero con un paro cardíaco. Necesitamos un médico. Una nueva ola de pánico comenzó a elevarse en el fondo. El capitán me miró. Sus ojos agrandados con una nueva capa de preocupación. Una emergencia médica era una crisis. Sería en un vuelo normal. En nuestra situación. Era una distracción catastrófica. Cualquier pérdida de enfoque ahora podría condenarnos a todos. Pero me negué a permitir que el caos echara raíces. Activé el sistema de megafonía de la cabina. Mi voz resonó por la aeronave, no fuerte, pero impregnada con una calma inquebrantable que exigía atención. Pasajeros, manténganse en sus asientos. Tripulación, si hay un médico a bordo. Por favor, preste asistencia. Si no, comiencen con las compresiones torácicas inmediatamente. Hice una pausa, dejando que la autoridad en mi voz se asentara sobre la cabina asustada. Les doy mi palabra. Estaremos en el suelo antes de que se acabe el tiempo. Fue una promesa hecha al borde de un cuchillo, una declaración de intenciones contra probabilidades imposibles. Pero pude sentir su efecto. La creciente marea de pánico en la cabina disminuyó, reemplazada por un silencio tenso y enfocado. Un silencio basado en la confianza. Los minutos se estiraron hasta convertirse en una eternidad mientras planeábamos. Por el cielo, un ave metálica silenciosa en un último y desesperado enfoque. Jaime se creció de una línea en una pantalla a una mancha tenue en el horizonte. Luego, finalmente, se resolvió en una pálida y solitaria franja de concreto. El tiempo se acabó. Comencé la lista de verificación para el enfoque final, mi voz monótona y constante. Flaps sin hidráulicos, alerones sin hidráulicos. Miré al capitán. El tren de aterrizaje podría no bloquearse. Dije, la cruda realidad flotando entre nosotros. La presión es demasiado baja. Tenemos que prepararnos para un aterrizaje sobre el vientre. Deslizarse hasta detenerse sobre el fuselaje sería un final violento e impredecible con alta probabilidad de que la aeronave se desintegrara. Pero entonces, mientras la pista se apresuraba a encontrarnos, una idea brilló en mi mente, una maniobra peligrosa y no ortodoxa que solo había practicado en simulaciones. Una última jugada, un arriesgado tirón. No, dije. Un nuevo plan formándose al instante. No vamos a hacer un aterrizaje sobre el vientre. El capitán me miró como si hubiera enloquecido. Voy a bajar la nariz justo antes del aterrizaje, expliqué, mis ojos sin apartarse de la vista hacia adelante. Usaré el impulso hacia adelante para forzar que al tren principal baje y se bloquee al momento del impacto. Su rostro se puso pálido. Era un movimiento increíblemente arriesgado.
El instinto de un piloto es levantar la nariz. Suavizar el aterrizaje. Forzar deliberadamente el tren delantero en el suelo primero podría hacer que todo el soporte se colapsara, enviando el avión dando vueltas por la pista en una bola de fuego. Pero luego me miró a los ojos. No vio a una jugadora. Vio a una piloto de pruebas. Vio un enfoque absoluto inquebrantable. Vio un cálculo que ya había sido hecho. Tomó una respiración profunda. Entendido, dijo, su voz firme, su confianza. Absoluta, buena suerte. Fenton ya no había tiempo para cálculos. No más espacio para dudas. La frágil franja gris de la pista de High Mesa se apresuró a encontrarnos con una velocidad vertiginosa y aterradora. El viento no solo aullaba pasando por la cabina, gritaba. Una última protesta ensordecedora contra nuestro intento de desafiar la gravedad. Mi mundo, antes vasto y abierto, se había reducido a esta única franja de concreto, y los controles, pesados y insensibles, que sostenía en mis manos. El destino de todos a bordo descansaba sobre una sola jugada desesperada. Prepárense. Grité por el sistema de megafonía, la única palabra. Un disparo atravesando el tenso y llorante silencio de la cabina. Prepárense para el impacto. Mis manos se movieron con una voluntad propia. Una vida de entrenamiento. Disciplina e instinto convergiendo en este único y singular momento. Empujé el yugo hacia adelante, una presión suave pero deliberada que se sintió como una herejía, inclinando la nariz del enorme avión hacia abajo. Fue un movimiento que desafiaba todo instinto de un piloto. Una violación directa e intencional de la regla sagrada de elevar la nariz antes de aterrizar para suavizar el golpe. Estaba haciéndolo. Contrario, estaba invitando la violencia. El tren delantero golpeó primero el concreto agrietado y cubierto de maleza. Un violento chirrido que destrozó el caucho explotó cuando el neumático hizo contacto, desintegrándose instantáneamente bajo la enorme fuerza concentrada. Toda la estructura del avión se convulsionó, una onda de energía tan poderosa que se sintió como si el avión hubiera sido alcanzado por un rayo. Rompiendo la cabina de adelante hacia atrás. Desde mi asiento en primera clase, Kalin apretó los ojos, sus dientes apretados, un bajo gemido escapando de sus labios mientras se preparaba para el inevitable final llameante. Estaba seguro de que este era el momento de mi fracaso definitivo. La prueba fatal de mi inestabilidad, un error, que los mataría a todos. Pero no entendía. Ya no estaba volando. Estaba librando una guerra contra la física y había apostado todo en una única y brutal ecuación de fuerza y movimiento. El impacto inicial y enfocado del tren delantero envió una enorme sacudida de energía cinética a través del fuselaje. Una onda de choque diseñada para un solo propósito, y justo como lo había calculado, en esa decisión de fracción de segundo en el cielo, esa fuerza fue justo lo suficiente, golpeó los dos conjuntos principales de trenes de aterrizaje, haciéndolos caer y retroceder de sus compartimentos. Un fuerte y resonante clang resonó por la estructura, un sonido que sentí a través del suelo, a través del asiento y profundamente en mi alma. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. En el oscuro panel, contra todo pronóstico, las dos luces indicadoras del tren de aterrizaje pasaron de rojo a verde. Bloqueado. Estaba bloqueado. En el instante en que las luces se pusieron verdes, tiré del yugo con toda la fuerza que poseía. La nariz se levantó del asfalto y todo el peso del Boeing 737 de 70 toneladas se estrelló contra el tren principal. El sonido fue apocalíptico. Un ensordecedor y chirriante rugido de metal gritando en protesta contra el concreto, mientras las ruedas, ahora bloqueadas, soportaban el peso imposible. Una brillante lluvia de chispas naranjas, un espectáculo de fuegos artificiales de supervivencia improbable, estalló desde debajo de las alas, iluminando el paisaje desolado. El acre y asfixiante olor a caucho quemado y metal sobrecalentado inundó la cabina. El avión estaba en el suelo, pero estábamos lejos de estar a salvo. Éramos un tren fuera de control, una bestia metálica en una correa de concreto fracturado, deslizándose por la pista abandonada, sin una manera efectiva de detenerse, deslizándonos directamente hacia la caída vertical de 1000 pies de un profundo cañón en el extremo. Frenos. Rugí, empujando con toda mi fuerza la palanca del freno de emergencia. El plástico gimiendo bajo mi agarre. El capitán, recobrando la compostura, pisó los pedales del timón con toda su fuerza, tratando de maniobrar el monstruo de movimientos erráticos. El avión se deslizó de lado. Una aterradora y descontrolada frenada metálica sobre concreto que amenazaba con arrancar las alas del fuselaje. A través de la ventana lateral de la cabina, pude ver el borde del cañón acercándose, más cerca, el cielo azul vacío más allá de él. Una invitación al olvido. 200 pies, 150 más. Rugí, tirando más fuerte del freno, mis músculos gritando, en protesta. Estábamos librando una guerra contra el impulso,
pulgada por maldita pulgada. El avión se estremeció, rebotó y con un último violento sacudón que nos lanzó hacia adelante contra nuestros arneses. Se detuvo. La nariz del avión colgaba sobre el abismo, tan cerca que pude ver las rocas en el fondo del cañón, miles, de pies abajo. Y luego, el silencio, un silencio profundo, resonante, roto solo por el sonido de mi propia respiración rasgada y desesperada y el frenético y glorioso latido de mi propio corazón. Por un solo momento suspendido, todo el universo contuvo el aliento. Luego, desde la cabina detrás de mí, comenzó un solo aplauso tímido, luego otro, y luego todo el avión estalló. Una ola de sonido humano crudo me envolvió. Aplausos, sollozos, risas histéricas. Un coro crudo, explosivo. Hermoso de vida. Estaban vivos. Estábamos vivos. Pero yo me quedé, inmóvil, mis manos aún fusionadas con los controles, incapaz de soltarlos. Mi cuerpo temblaba, la adrenalina comenzando su lento y doloroso retiro. Alcancé mi cuaderno negro de bitácora, mi mano temblando tanto que apenas pude destapar la pluma. Encontré una página limpia y escribí 4 segundos. La próxima vez. 0 fue un reconocimiento privado de mi fracaso y un solemne juramento para mi futuro. El capitán se desplomó de nuevo en su asiento, girando para mirarme. La expresión en sus ojos era algo más allá del respeto, más allá de la gratitud. Era pura, inmaculada admiración. Simplemente sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. En el ahora abierto pasillo de la cabina de primera clase, Kalin permaneció congelado, su mano aferrándose al respaldo de un asiento para apoyo. Miraba hacia la cabina, hacia la puerta abierta, a la silueta de su hermana contra el brillante y indiferente cielo de Wyoming. Vio a la mujer que había intentado borrar, al hermano al que había marcado como un fracaso, y por primera vez en toda su vida, mi hermano no tuvo absolutamente nada que decir. Me quedé allí durante mucho tiempo, escuchando solo los sonidos de la supervivencia. Ese momento de silencio de mi hermano fue una victoria más ruidosa que cualquier explosión. Si alguna vez has tenido un momento en el que tus acciones finalmente callaron a los críticos, donde la verdad de quién eres fue probada más allá de toda duda, presiona el botón de me gusta por mí, y en los comentarios. Solo quiero ver una palabra que sé que entiendes. Escribe vindicación. Hazme saber que estuviste aquí para esto. El silencio después del aterrizaje fue fugaz. En las horas que siguieron, mientras los equipos de emergencia invadían la pista olvidada de High Mesa, comenzó a formarse un nuevo tipo de tormenta. La historia de la piloto Phantom, salva el vuelo 1128, se convirtió en una sensación nacional. Un titular de buen rollo en un ciclo de noticias agotado. Me llamaron heroína. Pero mientras yo daba declaraciones calmadas y objetivas a los agotados, pero agradecidos investigadores de la NTSB y la FAA, mi hermano ya estaba librando una guerra diferente. Su breve y atónita silenciosa se evaporó en el momento en que sus pies tocaron tierra firme. Lo vi en la tienda improvisada de mando, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a su oído. No estaba llamando a la familia para decirles que estaba a salvo. Estaba llamando a su equipo de relaciones públicas en DC. Estaba lanzando un golpe preventivo. Para la tarde, se dispararon los primeros tiros. Una narrativa diferente comenzó a surgir en varios blogs políticos influyentes, susurrada en la cámara de eco de Internet. Mi vieja evaluación psicológica. El arma que había guardado en reserva durante años, se filtró. La historia fue hábilmente manipulada. Mi acto heroico fue reinterpretado como el arriesgado juego de una persona inestable con un historial de comportamientos impulsivos. Torcieron mi triunfo en un defecto de carácter. Ya no era una salvadora. Era una carga, que por casualidad había tenido suerte. Leí los artículos en una tableta prestada, las palabras desdibujadas bajo la luz fluorescente y áspera de los barracones temporales. El familiar dolor nauseabundo de la traición regresó. Más afilado y doloroso que el recuerdo de los 4 segundos de parálisis. Me había visto salvarle la vida y su primer instinto fue intentar destruir mi reputación. La audiencia oficial de la NTSB tuvo lugar una semana después en Denver. La sala estaba fría, formal y completamente desprovista de la emoción cruda del evento mismo. Kalin estaba allí, flanqueado por un equipo de abogados de rostro pétreo, no como testigo, sino como parte interesada, representando al fideicomiso familiar Heath. Su presencia era una declaración de guerra. Sus preguntas, planteadas por un abogado que trabajaba en conjunto con el equipo de Kalin, eran insidiosas, goteando veneno educado. No se centraban en la falla del motor, se centraban en mí. Coronel Heath, comenzó el abogado. Su voz suave y condescendiente. Es cierto que una evaluación oficial de la Fuerza Aérea alguna vez te marcó como una persona con potencial de inestabilidad. La sala cayó en silencio. Esta era la emboscada. Este era el golpe mortal de Kalin.
entregado en un entorno profesional y estéril, pero yo había estado preparándome para esta batalla toda mi vida. Miré al panel de investigadores, mi expresión calmada. Esa frase es una cita parcial sacada de contexto de un informe preliminar emitido hace más de una década, dije, mi voz incluso. Un informe que, debo agregar, fue clasificado incorrectamente, filtrado. Dejé que eso flotara en el aire por un momento, pero dado que han planteado la cuestión de mi estado mental, he traído mis propios registros, coloqué mi cuaderno negro de bitácora sobre la mesa. No era un diario lleno de sentimientos, era un registro de vuelo de mi vida. Mis acciones, a bordo del vuelo 1128, no fueron impulsivas, continué pasando las páginas. A las 1432 Zulu, establecí un enlace seguro con NORAD. A las 14:35, ordené un vaciado de combustible para reducir el peso, aumentando nuestra relación de planeo en un 8%. Mi decisión de intentar un aterrizaje con el tren de aterrizaje adelante fue basada en simulaciones específicas de vuelos de prueba que realicé personalmente para escenarios de fallos de tren de aterrizaje en aeronaves sin poder. No usé emociones, usé datos. Usé el frío y duro lenguaje de mi profesión, construyendo una fortaleza impenetrable de hechos. Pero la última irrefutable verdad vino del grabador de voz de la cabina. La propia caja negra del avión. Reprocharon el audio para toda la sala. Todos escuchamos la explosión, el estruendo de las alarmas, la voz tensa del capitán. Y luego lo oímos. La desesperada y urgente orden del capitán pronunciada antes de que siquiera me levantara de mi asiento solicitando la asistencia de Fentam. Consigan a Fentam aquí ahora. Esa sola palabra, Fentam, pronunciada por el capitán en un momento de crisis, destruyó toda la narrativa de Kalin. Demostró que no había tomado el control. No, había actuado impulsivamente. Me habían solicitado, convocado como una experta reconocida. El juego había terminado. La verdad grabada en una cinta magnética había ganado. Cuando la audiencia concluyó, el investigador principal anunció que sus hallazgos preliminares indicaban que mis acciones no solo habían sido heroicas, sino que probablemente habían sido el único curso de acción que podría haber resultado en un desenlace exitoso. Salí de esa sala y pasé junto a Kalin. Estaba parado inmóvil, sus abogados susurrándole furiosamente. Se veía disminuido. Un hombre que había construido su mundo entero sobre el poder de sus palabras. Ahora, reducido al silencio por una verdad que no podía manipular. Esa noche, vino a mi habitación de hotel. La arrogancia se había ido, reemplazada por una mirada desesperada, vacía, honda. Somos familia, comenzó, las palabras sonando, débiles, patéticas. Lo interrumpí, mi voz tan fría y dura como la meseta de Wyoming. Nonel se estremeció, ¿qué? Tú y yo compartimos ADN, dije, mirándolo directamente a los ojos. Eso es un hecho biológico. La familia es una elección. Se construye sobre confianza, sobre respeto, sobre lealtad. Destruiste todo eso, pieza por pieza. Cada vez que elegiste menospreciarme, completaste la demolición cuando tomaste mi herida, más profunda, y trataste de usarla como tu arma. Comenzó a tartamudear una disculpa, una cadena de palabras vacías y sin sentido. Levanté mi mano. Un simple gesto que lo silenció al instante. No necesito tus disculpas, Kalin. Las disculpas son para personas que tienen la intención de cambiar. Lo que necesito es que salgas de mi vida. Di un paso hacia adelante y por primera vez, él dio un paso atrás. La línea está trazada. La guerra ha terminado. Desde este día en adelante. No soy tu hermana, dejé que las palabras cayeran, dejándole sentir todo el peso devastador de ellas. Soy la coronel Vonda Heath y tú solo fuiste un pasajero en un vuelo que yo salvé. En las tranquilas semanas posteriores a la audiencia, el mundo intentó definirme. Los medios me llamaron heroína. La Fuerza Aérea me vio como un activo para recuperar. Unas semanas después de que mi nombre fuera oficialmente limpiado por la NTSB, el coronel Elias Benz, un hombre que respetaba profundamente, vino a verme en Denver. Me presentó la oferta que antes habría considerado la culminación de la ambición de mi vida. Reinstalación completa, un puesto de mando en el nuevo programa de vuelos de prueba hipersónicos. Y un camino claro hacia general. Era todo lo que había luchado por conseguir y me escuché a mí misma decir, no. Gracias, coronel, dije, las palabras sonando extrañas, nuevas y poderosas en mi lengua, pero ya he volado lo suficiente para toda una vida. He luchado contra la gravedad, he luchado contra el metal que falla, y he luchado contra mis propios demonios. Ahora estoy lista para un tipo diferente de misión, una nueva idea. Una que había estado formándose en silencio desde el aterrizaje, cobró forma. En lugar de aceptar su oferta, hice una contrapropuesta. Quería un nuevo rol, una posición de instructora civil en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs.
desarrollando y enseñando un nuevo currículo sobre psicología de crisis y toma de decisiones bajo presión extrema. Quiero enseñarles sobre los 4 segundos, le expliqué al sorprendido coronel Vance. Quiero enseñarles cómo asegurar el cielo dentro de sus propias cabezas. Antes de intentar asegurar el cielo afuera, me convertí en algo así como una leyenda en la academia. Mi aula era diferente a todas las demás. No solo enseñaba aerodinámica o gestión de sistemas, enseñaba miedo, enseñaba autodesconfianza, enseñaba las feas, inconvenientes y poderosas verdades de la falibilidad humana. Mi conferencia más famosa, la que los cadetes hablarían durante años, se titulaba Bienvenidos a tus 4 segundos. Me paré frente a ellos, jóvenes hombres y mujeres con ojos brillantes y hambrientos, y les conté la verdad desnuda de mi propio fracaso. Habrá un momento en tu carrera y en tu vida, diría. Mi voz tranquila, pero llegando al fondo del auditorio, cuando te vas a congelar, cuando el entrenamiento desaparecerá. El ruido será ensordecedor y te sentirás completamente perdido. En ese momento. No luches contra eso, no te avergüences por ello. Reconócelo. Respira y luego recuerda. Porque vuelas. A menudo citaba a la investigadora Brené Brown, cuyo trabajo me ayudó a comprender mi propio camino. La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra medida más precisa de valentía. Tus 4 segundos de terror no te definen. Lo que hagas en el 5.º segundo es lo que define todo. Mi nuevo legado no fue forjado en el cielo, sino en la tierra, en las vidas que ahora podía tocar. La evidencia más tangible de esto fue Ronin, el chico del vuelo que me había llamado Capitán Marvel. Ahora, adolescente, me encontró. Había leído sobre mi nuevo puesto y su familia se había mudado a Colorado Springs para que pudiera darle clases de vuelo. Bajo mi guía. No solo aprendió a manejar un Cessna, absorbió la filosofía de la resiliencia, de enfrentar el miedo de frente. Se estaba convirtiendo en el tipo de piloto y el tipo de hombre que sabía que el mundo necesitaba. Por esa época, llegó un sobregrueso de los abogados de Kalin. No era una demanda, no era una amenaza. Era la carta fundacional de una nueva fundación, la beca de aviación HIT Kalin, en lo que parecía ser el primer acto verdaderamente desinteresado de su vida. Había usado una parte significativa de su herencia para dotarla, de manera perpetua. Estaba destinada a financiar la educación de pilotos aspirantes de orígenes desfavorecidos. La única condición era que yo, la coronel Vonda Heath, serviría como la única administradora y presidenta del consejo. Pasé mucho tiempo con los documentos. Esto no era perdón. No en la forma simple y fácil que la gente imagina. Era algo más complejo. Era un reconocimiento. Era, en su propia manera transaccional, un acto de expiación. Acepté. No por él y ni siquiera por mí. Lo acepté por los futuros fantasmas que estaban allá afuera, soñando con un cielo que no pensaban que podían alcanzar. Era mi manera de tomar el legado tóxico del nombre de mi familia y forjarlo en algo nuevo, algo que perteneciera a los cielos. La historia termina un año después. Estoy de pie en la terraza de mi pequeña casa en Colorado Springs, observando el sol elevarse sobre los magníficos picos dentados de las montañas rocosas. El aire es fresco y limpio. Estoy tomando mi café matutino, no en una taza militar, sino en una simple taza de cerámica hecha a mano. Un regalo de Ronin. En el costado dice, el cielo no es el límite. Abro un nuevo cuaderno negro de bitácora. Las páginas están pristinas, vacías, un paisaje de posibilidades. En la primera página. No registro un insulto ni un fracaso. Escribo 4 líneas cortas. Un nuevo plan de vuelo para una nueva vida. Primera, respira adentro. Segunda, respira afuera. Tercera, perdona. Cuarta, vuela. No volví al cielo de la manera en que la Fuerza Aérea había querido. Encontré uno nuevo, más grande. Más tranquilo. Encontré el mío propio. Encontrar mi propio cielo no se trataba de ese único aterrizaje. Se trataba de las pequeñas decisiones diarias para sanar, para trazar límites y para definir mi propio valor. Mi historia ahora está contada. Pero sé que no es la única. Si este viaje ha resonado contigo, si crees en el poder de reescribir tu propia narrativa, entonces te invito personalmente a suscribirte a la biblioteca de Vengante Elegida. Mi historia es solo una de muchas aquí que sirven como un testamento de la fuerza que se necesita para encontrar tu propio amanecer. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de guerreros.